En 1586, María I de Escocia confió su vida y, bueno, toda una conspiración secreta para asesinar a la reina de Inglaterra a un código. Un código que ella consideraba matemáticamente perfecto e indescifrable. Y esa confianza le costó la cabeza, claro. Exacto, le costó la vida. Y lo interesante es que hoy en día las comunicaciones militares, la red eléctrica y hasta el dinero de nuestras cuentas bancarias están protegidos por esa misma promesa, la promesa de una seguridad absoluta mediante códigos. Pero, a ver, la diferencia es que históricamente las defensas dependían de materiales tangibles, ¿no? Eran muros de piedra que, pues, ceden ante un ariete. Ahora, al adentrarnos en el mundo de la criptografía, enfrentamos barreras de matemáticas puras. Sí, totalmente. Mente adecuada. Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a analizar este choque histórico y, digamos, técnico entre la formulación y el descifrado de códigos. Evaluamos un recorrido que abarca desde unas modestas tablillas mesopotámicas del 1500 a.C. hasta las transacciones financieras globales actuales. Sí, y el núcleo de nuestra discusión es determinar si este registro demuestra una trayectoria inevitable hacia un sistema inviolable. O sea, el triunfo definitivo del creador de códigos a través de la seguridad matemática absoluta. O si la evidencia histórica revela que cualquier sistema, independientemente de su abrumadora complejidad mecánica o matemática, es inherentemente vulnerable al análisis y la deducción, garantizando que el descifrador siempre tendrá la última palabra. Yo estoy segura de que la evolución de la criptografía muestra una clara trayectoria hacia la perfección estructural y matemática, la cual culmina en la promesa y realidad de una seguridad inquebrantable. Y yo estoy convencido de que la historia es básicamente un vasto cementerio de códigos declarados arrogantemente como indescifrables, demostrando que el ingenio analítico humano siempre encuentra una manera de romper esas barreras percibidas. Fíjate que si analizamos la criptografía como un continuo evolutivo y no como eventos aislados, vemos un triunfo metódico del rigor estructural sobre la intuición. En el siglo I a.C., el emperador romano Julio César utilizaba un cifrado de sustitución simple. Y la evolución formal avanza sostenidamente hasta llegar a un punto de inflexión en 1949, cuando Claude Shannon publica su investigación. Claro, una teoría matemática de la criptografía. Exacto. Shannon arranca a esta disciplina del reino de los trucos lingüísticos y la consolida como una ciencia matemática dura, basada en la teoría de la información. Y esta trayectoria ascendente culmina en 1984 con la propuesta de la criptografía cuántica, un sistema que es totalmente seguro no por convención, sino por las leyes irrefutables de la física cuántica. Vemos al creador de códigos construyendo un muro matemático que se vuelve físicamente insuperable. Bueno, esa narrativa de que las matemáticas eventualmente construyen una caja fuerte inexpugnable ignora, digamos, la dinámica fundamental de nuestra especie. La historia de los secretos pertenece a quienes rompen las reglas, no a quienes las hacen. ¿Tú crees? Totalmente. Esos sistemas tempranos que mencionas se consideraron el pináculo de la seguridad durante siglos, hasta que los matemáticos árabes, en el año 800, desarrollaron el análisis de frecuencia. Destruyeron esa seguridad percibida sin necesidad de fuerza bruta, solo con poder analítico. Y esta vulnerabilidad persiste hoy, porque todo código es creado, implementado y utilizado por humanos. La mente siempre es capaz de aplicar ingeniería inversa a lo que otra mente ha construido. A ver, empecemos examinando la mecánica de esos primeros esfuerzos para entender por qué la estructura inicial fue tan revolucionaria. Mucho antes de que surgiera el análisis de frecuencias que mencionas, los creadores ya manipulaban la información con una arquitectura muy particular. Tomemos el cifrado por transposición de los griegos en el siglo VII a.C. Ellos colocaban caracteres en una cuadrícula y reorganizaban espacialmente los espacios según reglas geométricas específicas. Sí, alteraban el orden de las letras, pero no su identidad. Movían las piezas del rompecabezas del lugar sin cambiar el dibujo. De acuerdo, pero luego escalan al cifrado de sustitución, que tiene una lógica mucho más rigurosa.
cada letra del texto simple se vincula invariablemente a otra. Tomemos el ejemplo del material analizado. Un comandante necesita enviar el mensaje simple, enviar refuerzos. Ajá. Establece una regla de sustitución donde la E se convierte en T y la R se convierte en Y. El resultado es el texto cifrado, B, T, K, C y demás. Esto transformaba el significado en ruido predecible, irreversible únicamente para el portador de la regla. Durante milenios representó una barrera funcional perfecta. No, a ver, yo cuestiono fuertemente el término perfecta. ¿Por qué? Porque el cifrado de sustitución es el equivalente a esconder la llave de tu casa bajo el tapete de la entrada. Ay, no exageres. Es que es así. Si un observador casual pasa caminando, claro, la puerta parece estar cerrada y segura, pero el sistema confía ingenuamente en que el adversario no estudie los patrones de comportamiento humano. Es una ilusión de seguridad. Pero, ¿por qué lo defines como una ilusión si el adversario no conoce la regla de sustitución? Porque el atacante no necesita robar la regla de sustitución, solo necesita entender cómo se comporta el lenguaje en sí. Es como ver la silueta de una persona caminando en la oscuridad. Puede que lleve un disfraz sumamente complejo que oculta sus facciones. ¿Qué sería tu código de sustitución? Exacto, ese es el código. Pero si esa persona tiene una cojera particular o un ritmo de pasos muy distintivo, la vas a reconocer de inmediato independientemente de la ropa que use. El lenguaje tiene una cojera estadística inalterable. Y eso es lo que los matemáticos árabes aprovecharon en el año 800 al desarrollar el análisis de frecuencias. Ah, la huella dactilar estadística del idioma se transfiere al texto cifrado. Así es. Tomemos el idioma inglés. La letra E es la más común y aparece el 12,7% del tiempo en cualquier texto estándar. Esa es una constante. Entonces, si interceptas un mensaje cifrado lo suficientemente largo, que parece puro ruido incomprensible, y notas que un símbolo, digamos la T, aparece exactamente ese 12,7% de las veces, pues puedes afirmar casi con certeza empírica que ese símbolo reemplaza la E. Claro, es lógico. El creador de códigos asume que el descifrador intentará adivinar palabras, pero el descifrador simplemente se sienta a contar letras. Las matemáticas y la estadística destruyen la muralla. Y el caso de María I de Escocia en 1586, que mencionaste al principio, es la prueba de las consecuencias letales de confiar en sistemas mecánicamente ciegos a la estadística. Bueno, pero el fracaso del sistema de María Estuardo ante el criptoanálisis de la reina Isabel no es la victoria final del descifrador. Al contrario, es el catalizador que fuerza a nuestra disciplina a abandonar la sustitución simple. El descubrimiento de esa vulnerabilidad empuja al creador a escalar la complejidad arquitectónica. A ver, explícate. Si la estadística es el problema, el creador debe construir un sistema que anule la estadística. En 1467, León Battista Alberti diseña el cifrado polialfabético, que es una respuesta directa y brillante a esta vulnerabilidad. Que básicamente sugiere usar múltiples alfabetos de sustitución en lugar de uno solo. Lo cual cambia fundamentalmente el juego. En lugar de que la E siempre se convierta en T, el sistema rota entre diferentes alfabetos. La primera vez que escribes una E en tu mensaje original, podría codificarse como T. Pero el sistema avanza. La segunda vez que escribes una E, podría codificarse como una X. Y la tercera vez como una M. Exacto. El análisis de frecuencias colapsa. Ya no puedes buscar el símbolo que aparece el 12,7% de las veces, porque la E está enmascarada detrás de decenas de símbolos diferentes. La huella dactilar del idioma es aplanada deliberadamente hasta convertirse en ruido blanco inescrutable. Ese es el concepto teórico que eventualmente nos lleva a las máquinas de la era electromecánica. A las máquinas alemanas de la Segunda Guerra Mundial, específicamente Enigma y el código Lorenz. Estas máquinas encapsulaban el principio polialfabético en rotores mecánicos. Cada vez que el operador presionaba una tecla, los engranajes giraban, alterando el circuito eléctrico y cambiando el alfabeto de sustitución. Si tecleabas la letra A 100 veces seguidas, la máquina no imprimía 100 letras iguales, devolvía 100 letras completamente aleatorias. Sí, había miles de millones de combinaciones posibles.
Un salto en la dificultad matemática que demostró que el creador de códigos podía escalar la complejidad mucho más allá de lo que una mente analítica humana podía procesar de manera manual. El creador asume que la mera cantidad de permutaciones matemáticas blinda la información. Pero me resulta revelador que uses a Enigma y al código Lorenz como tus estandartes de la superioridad del creador. Son un hito histórico. Sí, pero el registro histórico es claro. Entre 1939 y 1945, tanto Enigma como Lorenz fueron metódicamente descifrados por los criptoanalistas. Toda esa aplastante superioridad de rotores y miles de millones de combinaciones cayó ante la persistencia analítica. A ver, cayeron únicamente porque la necesidad militar forzó la invención de las primeras computadoras electromecánicas, como Colossus, para automatizar el descifrado. El código forzó una revolución industrial paralela. El fracaso no estaba en el principio polialfabético en sí. El fracaso radicaba en que los sistemas no existen en un vacío teórico platónico. Las matemáticas de Enigma eran formidables, pero la máquina era operada por humanos. Los soldados alemanes cometieron errores, repetían claves de mensajes, enviaban informes meteorológicos a la misma hora todos los días, comenzando con la misma palabra predecible, Wetter. Bueno, pero esos son errores de procedimiento. Es que la mente analítica del descifrador no atacó los miles de millones de combinaciones de frente. Atacó la periferia, buscó el patrón de comportamiento, la debilidad en el procedimiento, y esta necesidad humana de obtener la ventaja estratégica ya había logrado romper códigos navales alemanes entre 1914 y 1918. La presión de la supervivencia siempre supera la complejidad de la máquina. El creador eleva el muro y el criptoanalista inventa la escalera. Pero fíjate que, si el punto débil de la era electromecánica fueron los engranajes mecánicos y la previsibilidad de los operadores humanos, la respuesta evolutiva natural era erradicarlos. La caída de Enigma y Lorenz provocó un cambio de paradigma masivo. Obligó a la criptografía a abandonar las partes móviles y los errores del soldado raso en el campo de batalla, entrando en el territorio de las matemáticas puras. Las máquinas quedaron obsoletas frente a los algoritmos. ¿Y de verdad crees que al reemplazar los engranajes de bronce por líneas de código matemático, finalmente lograron aislar el factor humano? Fundamentalmente sí. Mira la línea de tiempo. Hasta la década de los 70, el talón de Aquiles de cualquier código era la distribución de las claves. Si un banco en Nueva York quería comunicarse de forma segura con una sucursal en Tokio, ambos necesitaban poseer la misma clave secreta de antemano. Interceptar al mensajero que llevaba esa clave anulaba toda la seguridad matemática. Pero en 1976 ocurre una revolución conceptual. La invención de la criptografía de clave pública. Exactamente. Esto elimina el problema de la distribución de claves de raíz. Espera, detengámonos ahí. Porque para cualquiera que escuche, el concepto mismo suena a una paradoja irreconciliable. Si dos partes jamás se han reunido para compartir una contraseña en secreto y toda su comunicación inicial ocurre en un canal de Internet completamente público y vigilado, ¿cómo logran establecer una comunicación que un atacante no pueda leer de inmediato? Operan mediante el uso de funciones matemáticas de un solo sentido. Operaciones que son increíblemente fáciles de ejecutar en una dirección, pero en la práctica imposible de revertir a menos que poseas una pieza de información específica. La analogía más cercana es enviarle a alguien un candado abierto y pedirle que asegure su mensaje con él. Ajá. Cualquiera puede cerrar el candado empujándolo. Es fácil, pero solo tú tienes la llave física para volver a abrirlo. Ok, entiendo la analogía. Pero hablando de las matemáticas subyacentes, ¿cuál es el mecanismo que reemplaza ese candado físico? La factorización de números primos. En la criptografía de clave pública moderna, se le pide a una computadora que multiplique dos números primos gigantescos. Esta es una operación matemática trivial, toma fracciones de segundo y produce un número compuesto colosal. Ese número enorme actúa como el candado público que todo el mundo puede ver. Ya veo. Pero si un espía intercepta la comunicación e intenta hacer la operación inversa, es decir, tomar ese número compuesto masivo y descubrir cuáles fueron los dos únicos números primos que lo formaron originalmente, pues se enfrenta a una tarea hercúlea.
Para las computadoras modernas convencionales, resolver esa descomposición tomaría miles o incluso millones de años de cálculo continuo. La puerta ya no está cerrada con un secreto humano, está sellada por los límites del poder computacional mismo. Estás apoyando todo tu argumento en las limitaciones tecnológicas actuales del atacante. El creador de códigos de clave pública asume que el problema matemático tomará 1.000.000 de años en resolverse porque está midiendo el tiempo con los procesadores de la década en la que diseñó el código, pero la capacidad de procesamiento avanza de forma exponencial. Por eso la criptografía no se estancó en la clave pública. Anticipó precisamente esa eventualidad de que las computadoras se volvieran lo suficientemente rápidas como para factorizar números primos e introdujo el paradigma definitivo en 1984. La criptografía cuántica. Esta innovación no se describe en el registro histórico como extremadamente difícil de romper, sino explícitamente como totalmente segura. Nuevamente tropezamos con el mismo adjetivo arrogante de hace milenios. Totalmente segura. ¿Cómo pretende la ciencia sostener esa afirmación ahora? Porque cambia el campo de batalla de las matemáticas a las leyes inmutables de la física. La criptografía cuántica codifica la información en fotones individuales, en partículas fundamentales de luz. Las reglas fundamentales de la mecánica cuántica dictan el principio de incertidumbre, o el efecto del observador. Si un espía intenta interceptar o medir el estado de un fotón mientras viaja por un cable de fibra óptica, el mero acto de observarlo altera irremediablemente su estado. La información se corrompe al instante. Fíjate, el espía destruye lo que intenta robar. Exactamente. Los usuarios legítimos en ambos extremos reciben una tasa de error anómala en la transmisión de los fotones y saben inmediatamente con absoluta certeza física que la línea ha sido comprometida. Ya no importa si el adversario tiene una supercomputadora del tamaño de un planeta, o si tiene 1000 años para calcular. Las leyes del universo mismo le prohíben extraer la información de manera encubierta. La ciencia ha soldado la cerradura definitivamente. Mira, la teoría puede sonar tan impecable como las leyes del universo, pero te enfrentas al mismo problema que hundió a Enigma y a María Estuardo: la implementación. Las leyes de la física son inmaculadas, sí, pero los detectores de fotones no lo son. Son equipos altamente especializados. Tienes que usar emisores láser fabricados en una línea de ensamblaje imperfecta. Tienes cables de fibra óptica reales que sufren de atenuación térmica. Y tienes sensores en los receptores que pueden ser vulnerados. De hecho, los criptoanalistas modernos ya han demostrado que es posible cegar temporalmente estos detectores cuánticos inyectando pulsos de luz brillante convencional, engañando al hardware humano para que registre información alterada sin que el sistema active la alarma cuántica. La vulnerabilidad persiste en el puente entre la teoría abstracta y la realidad material. Pero esos son problemas de ingeniería transitorios. A medida que mejoramos la calidad del hardware y el aislamiento de los sistemas cuánticos, esas vulnerabilidades periféricas desaparecerán. El marco teórico ya es insuperable. Yo argumento que esas vulnerabilidades nunca desaparecerán porque existe un motor que impulsa esta disciplina con más fuerza que la búsqueda académica del sistema perfecto, que es el incentivo. La criptografía sostiene la defensa de cada estado soberano, los sistemas de control de armamento, los mercados de valores y los billones de dólares en transacciones globales diarias. El mundo moderno colapsaría en cuestión de horas si esos algoritmos fallaran. Lo cual justifica inversión masiva en blindar estos protocolos matemáticos a niveles extremos. Y simultáneamente multiplica la rentabilidad de romperlos. Nunca antes en la historia de la humanidad había existido un incentivo geopolítico y económico tan inmenso para encontrar fallos. Tienes a agencias de inteligencia enteras, con presupuestos ilimitados, buscando deficiencias en los generadores de números supuestamente aleatorios, buscando puertas traseras en los protocolos de software y analizando el consumo eléctrico de los servidores que implementan estas matemáticas perfectas para inferir la clave. Si un sistema es programado por un humano y operado en el mundo real, tarde o temprano cederá ante el escrutinio de un adversario motivado. El código inquebrantable siempre lleva dentro la semilla de su propia destrucción. Bueno, al consolidar nuestras visiones tras este recorrido, yo sigo observando una trayectoria irreversible en el tiempo. Comenzamos con trucos primitivos como cambiar una letra por otra o alterar el orden espacial de un texto.
El surgimiento del criptoanálisis, lejos de detener al creador, actuó como la presión evolutiva que refinó sus herramientas. El hito de Claude Shannon, al establecer una teoría formal de la información, empujó a la criptografía hacia sistemas matemáticamente herméticos como la clave pública y eventualmente la distribución cuántica de claves. Ajá. Pasamos de depender de la fe ciega en el secreto a depender de la factorización de números primos y finalmente a escudarnos en el tejido mismo del universo mediante la mecánica cuántica. El creador ha construido una fortaleza cuyas murallas son teóricamente infranqueables. Al otro lado del espectro, yo observo esa misma trayectoria pero acompañada de una constante ineludible. Cada avance tecnológico ha venido respaldado por declaraciones absolutas de invulnerabilidad. Los creadores de los cifrados por sustitución sentían que dominaban la correspondencia secreta, hasta que la estadística los desenmascaró. Quienes construyeron complejas máquinas electromecánicas pensaron que habían superado los límites de la mente, hasta que los criptoanalistas explotaron sus errores procedimentales. Cada sistema perfecto que ha sido propuesto simplemente ha estado esperando al escrutador adecuado. La lección histórica más valiosa que nos deja este material es la humildad. No importa si los muros están hechos de piedra, rotores electromecánicos o partículas cuánticas, la voluntad de la mente analítica por desvelar el secreto es la verdadera fuerza imparable. Al margen de nuestra divergencia sobre quién sostiene el triunfo definitivo, es evidente que existe una profunda convergencia en cuanto a la magnitud de esta evolución, ¿no crees? Ambos reconocemos que la criptografía se despojó de sus orígenes como un pasatiempo de lingüistas en las cortes reales para metamorfosearse en un esfuerzo matemático colosal sin el cual nuestra civilización contemporánea sería inviable. Totalmente de acuerdo. Es la infraestructura que sostiene discretamente nuestra vida. Cada vez que realizamos una transferencia bancaria o enviamos un mensaje de texto cifrado, somos partícipes activos del último capítulo de esta tensión milenaria. Los algoritmos que operan imperceptiblemente en nuestros dispositivos son herederos directos de los rotores de Enigma y del análisis frecuencial de los matemáticos del año 800. Y para la audiencia interesada, la verdad hay vastos territorios conceptuales en el material que invitan a una exploración profunda. Los detalles arquitectónicos de estas máquinas históricas, los pormenores de los algoritmos contemporáneos de clave pública y la incipiente amenaza de las computadoras cuánticas frente a los sistemas actuales justifican una revisión rigurosa del tema. Porque entender la estructura de nuestras defensas digitales es la única forma de comprender la magnitud del esfuerzo requerido para vulnerarlas o para intentar protegerlas definitivamente. Así es. La fortaleza moderna es invisible, erigida con variables matemáticas y blindaje físico teórico, pero el eco de la pregunta permanece intacto tras miles de años. Frente al ingenio implacable de la mente humana, ¿es posible concebir una cerradura que genuinamente carezca de una llave? La persistencia empírica del criptoanalista será la encargada de dictar el veredicto en los próximos años. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo debate. Aprender, disfrutar, ejercitar. Con Memito todo es fácil de lograr. Las matemáticas